Ok. eh, entonces, cuando nosotros decimos que Cristo murió por nuestros pecados, no es del todo correcto, porque en sí el sacrificio de derramamiento de sangre por los pecados se hizo en Getsemaní, y después de Getsemaní él siguió vivo todavía varios días. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo murió por nuestros pecados? Digo, es una pregunta retórica. Bueno, la respuesta en realidad de por qué murió Cristo no es por el pago de los pecados. Eso es algo que se enseña en el cristianismo ordinario, en el cristianismo de todo el mundo. Lo correcto es decir que Cristo eh, pagó por nuestros pecados y murió para darnos la resurrección. Ese acto fue el sello con el cual hizo válido el sacrificio en el Getsemaní. Entonces es como un complemento. Si él no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Si esas dos cosas no hubieran acontecido, entonces el sacrificio expiatorio no hubiera tenido validez, hubiera sido anulado. Por eso es que de forma, entre comillas, común decimos que Él murió por nuestros pecados, pero no es tan correcto como lo acabamos de mencionar. Entonces, lo correcto es decir que Él pagó por nuestros pecados y murió para darnos la resurrección. De esta forma es como somos completamente libres. Pero ojo, hay algo interesante en las ordenanzas de los sacrificios y la razón por la que se aceptaban ofrendas que no fueran derramamiento de sangre. Y es porque la ley de Moisés no cubre todos los pecados. Ustedes van a encontrarse cuando leen el libro de Levítico que hay pecados de muerte, pecados que ningún sacrificio puede perdonar. Y entonces las personas tenían que ser apedreadas, tenían que ser algunas pues ahorcadas y otras quemadas. En el mejor de los casos, simplemente era la expulsión o la excomunión de la congregación de Israel. Y para esas personas que eran cortadas, así es como lo expresa la Biblia, las personas que eran cortadas del pueblo no podían tener restauración ni en esta vida ni en la venidera. Así era como se creía. ¿Qué pasaba con estos pecados? Y voy a poner algunos ejemplos de esos pecados de muerte. Pecados, por ejemplo, como violar el día de reposo. Quien violaba el día de reposo tenía que ser apedreado y tenía que morir. Quien le faltaba el respeto a los padres o era la deshonra de la familia, tenía que morir apedreado, incluso por los propios padres. Entonces eran condenas bastante severas. Eh, Quien le faltaba el respeto a un anciano eh, tenía que morir. Entonces, este tipo de ejemplos que estoy dando es lo que se le conoce como los pecados de muerte. Y la ley de Moisés no cubre esos pecados. Entonces, la pregunta es, ¿qué opción tienen de salvación esas personas? Bajo la ley de Moisés, ninguna. Y entonces, recuerdan que cuando vimos las cartas de Pablo, decíamos que existe algo llamado el acta de los decretos. Es decir, que cualquier persona que peca tiene que morir esa persona. Pero hay un detalle, y esto no lo vamos a analizar ahorita, lo vamos a analizar la próxima semana, porque nosotros a todo le llamamos pecado, pero en hebreo existen tres definiciones de pecado. Y los pecados de muerte es lo que se conoce como rebeldía. En hebreo se conocen como peshá, pecados peshá, y son pecados que no tienen perdón, excepto que el Mesías los perdone. Si el Mesías no los perdona, entonces la ley de Moisés los castiga con la muerte. Esa es
la razón principal por la que Cristo tuvo que venir y sacrificarse. Entonces, Cristo no perdona todos los pecados. Cristo perdona los pecados de muerte. Entraremos con más detalles a eso, pero solamente se los dejo como comercial. Para la próxima clase vamos a analizar este aspecto, porque muchas veces creemos que Cristo perdona todos los pecados, y no Hermano, es así. perdón, pero en Isaías dice que el acta de decretos que pesaba en contra nuestra, Jesús la clavó en la cruz. Ahí la dejó en la cruz. Por eso Así es es, entonces que Él es el único que puede liberarnos de esos pecados que constan en esa acta, en esos decretos. ¿Sí? así es. Eso Okay. fue lo que analizamos precisamente en ese mensaje de cuando vimos las cartas de Pablo. Entonces, mucha gente cree que lo que se clavó en la cruz fue la ley de Moisés, y eso No, es falso. es el Lo acta que de se- decretos. exacto, lo que se clavó en la cruz fue el acta de decretos. Cualquier persona que cometa pecados pesha o pecados de rebeldía tiene que morir. Cristo lo clavó en la cruz, y entonces ahora el Mesías, a quien sea su voluntad perdonar, él perdona. Entonces eso es algo que es muy especial que entendamos, porque a veces despreciamos mucho la ley de Moisés, creyendo que ya fue abolida y que ya no existe principio alguno que podamos aprender más que puras sombras y sombras y sombras de Cristo. Pero no es así. La ley de Moisés tiene vigencia y lo vamos a analizar en la próxima semana. ¿Vale? Esto que tengo cubierto aquí es precisamente lo que vamos a analizar la próxima semana, los tres tipos de pecados que existen en, en la ley de Moisés, y vamos a ver cómo el libro de Mormón nos ayuda a entenderlos mucho mejor. Como se pueden dar cuenta, prácticamente fue un resumen con un poquito de agregados. Este, ya para finalizar, solamente les recuerdo que en la clase pasada hablamos de las partes en las que se divide el tabernáculo, cómo se ubicaba con respecto a las tribus de Israel, cómo se ubicaba con respecto a los puntos cardinales. Hablamos cómo el tabernáculo nos habla de un macrocosmos. Aquí en la parte superior puse la palabra cosmos en griego, y ahorita van a ver por qué. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 22 al 53, ustedes van a encontrar qué es eso del macrocosmos. Eh, yo se los había explicado de forma muy breve, para no entrar en muchos detalles. Cuando decimos que el tabernáculo nos enseña sobre el macrocosmos, estamos hablando del plan de salvación, desde nuestra preexistencia hasta nuestro regreso con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que se conoce como el macrocosmos. Y hablamos también de que somos restaurados de nuestro estado caído hacia nuestro estado celestial, siempre y cuando nosotros entremos por la puerta. Si no entramos por la puerta, entonces jamás podremos ingresar en ese camino de restauración. Por eso es la importancia de la ubicación del tabernáculo, porque decíamos que al oriente se encontraba Babilonia. Para poder nosotros salir de Babilonia, tenemos que pasar primeramente por la tribu de Judá. En la tribu de Judá, nosotros vamos a encontrar la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces podamos entrar en el tabernáculo en dirección a Efraín. Y Efraín representa la restauración, mientras que Judá representa a la ley de Moisés, Efraín representa a la ley de Cristo. De esta forma es como entonces nosotros entramos en este camino de restauración. En la actualidad, cuando nosotros vemos la restauración del Evangelio, nos damos cuenta de que la Biblia viene de los judíos, el libro de Mormón viene de la casa de José.
quien es representado por Efraín. Sabemos que Efraín no trabaja solo, siempre trabaja con su hermano Manasés. Entonces, ellos dos son quienes se encargan de la restauración. Y es un símbolo de Oriente hacia Occidente. Esto es el símbolo de que el Evangelio haya sido restaurado en América. Como sabemos, José Smith reveló que el jardín de Edén no se encontraba en Mesopotamia, como dicen los teólogos. El jardín de Edén se encuentra en América. La intención de Dios es que nosotros regresemos al jardín de Edén, que no nos quedemos en Babilonia. De ahí la importancia de todas las escrituras que nos dicen salir de Babilonia. Entre más salgamos de las prácticas del mundo, más vamos a poder entender la pureza del Evangelio. Entonces, ahí está el cometido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Gaby, no sé si pude contestar y aclarar un poquito más la parte acerca de Efraín. Sí, Juan, muchas gracias. Muy bien. Por último, así como el Mishkan nos habla del macrocosmos, el Mishkan también nos habla del cosmos y del microcosmos. Aquí vienen unas escrituras que ustedes, yo les invito a que las lean, para que lo hagan con calma. Ahorita ya se nos va a acabar el tiempo. Pero el cosmos es la vida de Jesucristo. Cuando Él nos habla acerca de que su cuerpo es su templo. Entonces, aquí viene lo interesante, porque el tabernáculo era un lugar material, un lugar hecho de manos de hombres, pero ahora hablamos de un cuerpo humano, que es representación del cuerpo de Cristo, el cual Él podía destruir y levantar en 3 días. Ese es el cosmos. Ese es el cosmos. Ok. Y el microcosmos es nuestro propio cuerpo. Cuando Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces el templo que estaba representado en Cristo, ahora nos está representado en nosotros. ¿Qué es importante de esto? Que nosotros somos un clon, o deberíamos de ser un clon, de Cristo. Y por eso es que nosotros podemos llegar a ser coherederos con Él. Ese es lo interesante del tabernáculo, que cuando nosotros aprendemos de Cristo, aprendemos de nosotros mismos. Por eso, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro cometido. Exacto. Okay. Entonces, ¿por qué les puse esta palabra, la palabra cosmos en griego? ¿Alguien recuerda de memoria Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermano. En griego, la palabra mundo no existe. Se usa la palabra cosmos. Si tradujéramos literalmente la palabra, diría, porque de tal manera amó Dios el cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora podemos entender por qué es que Nefi habla de la expiación de Cristo como una expiación infinita, porque abarca todo el cosmos, todo lo creado, todo lo que ha dejado de ser creado, así como todo lo que falta por crearse. Todo afecta la expiación de Cristo. Entender el tabernáculo nos ayuda a entender el cosmos, el universo completo, aún lo que no hemos alcanzado a ver. Por eso es que es muy importante conocer el tabernáculo. Si no conocemos el tabernáculo, entonces no vamos a conocer el templo de Salomón. Y mucho menos vamos a entender la relación que tiene con nuestros templos. Muchos hermanos, de forma muy
bonita, pero no tan correcta. Dicen que el tabernáculo es como nuestros templos, pero resulta que muchos hermanos ni siquiera saben en qué consiste la obra del tabernáculo. Entonces, no podemos afirmar algo que no conocemos. Mi intención es que podamos conocer bien este tabernáculo, ya que tenemos los elementos, los materiales, ya hablamos acerca de lo que significan, va a ser mucho más sencillo entender ahora los elementos del mobiliario del tabernáculo. La próxima semana ya entraremos a detalle sobre cada parte de este tabernáculo. Y muy brevemente hablaremos sobre las ofrendas, los tipos de pecados que cubre, y entonces entenderemos por qué el sacrificio de Cristo es el sacrificio que faltaba para poder entrar al lugar santísimo. Y esto tiene que ver mucho con las celebraciones, en particular el día de la expiación. Es muchísima información, como ustedes se pueden dar cuenta, pero espero que tengamos mucha paciencia y mucho amor al Evangelio para tener, buscar el entendimiento de estas cosas. ¿Alguna pregunta, queja, chisme? Muy rápida. Muy bien. Por favor, cualquier duda que les vaya surgiendo de lo que hemos visto en la clase de hoy, mándenmela por mensaje al grupo y la analizamos en la próxima clase. Ahorita ya nos va a dar tiempo de poder terminar con oración. Solamente les recuerdo que les quiero mucho. Realmente deseo que ustedes tengan un acceso directo al lugar santísimo. Ya el velo ha sido roto, y entonces el camino ya está dado. Solamente sigamos el sendero que nos lleva desde la puerta por el camino, la verdad y la vida. Cada uno de los velos para llegar al lugar santísimo. Ese es mi deseo y lo comparto en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Gracias, Juan Carlos. No, de qué, manos. A ustedes cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Buenas noches, cuídense Bye. todos. Hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles.